Comandante. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo están todos? Esto es Ojo con los Medios. ¿Dónde más vas a estar a esta hora de la tarde? Sí, por supuesto, no estás viendo el Mundial. Está jugando nuestra América Latina. Está jugando Ecuador con Honduras. Quizás las dos selecciones latinoamericanas que puedan quedarse afuera en la primera fase de los equipos, porque el resto de los equipos de nuestra patria grande, de nuestra querida América, les está yendo muy pero muy bien, y la demostración de hoy fue Costa Rica, que en el grupo de los campeones del mundo le ha ganado ya a Uruguay y a Italia y ha clasificado octavos. Aguante Costa Rica, aguante, este tiene que ser el Mundial de América, pero de América Latina, ¿no? De América Gringolandis. Vamos a ver cómo nos va. El Mundial pasado también creíamos que íbamos a arrasar y al final nos dieron pa' que tengamos. Sí, había esperanzas en Sudáfrica. Primera vez que se hacía en un continente fuera de América, Europa y Asia, de que lo ganara un latinoamericano, pero el único que llegó hasta ahí fue, de 3 equipos europeos, fue Uruguay. Uruguay, que tiene una parada complicada porque le tiene que ganar sí o sí a Italia para poder pasar de ronda. Italia con el empate. Zaffaroni. Adentro. Estoy muy preocupado, les comento a todos, por un nuevo reporte de Gringolandis sobre nuestros países. Una situación tremenda la que estamos atravesando. Vamos de una vez, ojo con los diarios, a ver qué tienen nuestros titulares para hoy. La Estrella de Panamá. Estados Unidos degradó a Bolivia y Panamá por mal manejo en tema de tráfico humano. El Departamento de Estado también degradó a Belice. ¿Qué me importa que nos hayan degradado? ¿Qué significa eso? Estados Unidos reemplazó el viernes a Colombia por Chile, entre las 3 naciones que cumplen con los tratados de tráfico humano. ¿La prensa de dónde? La prensa ¿De dónde será? Estados Unidos degrada otra vez a Panamá, Bolivia y Belice por mal desempeño en tráfico humano. Washington, AP, Estados Unidos reemplazó la misma noticia. Estados Unidos colocó el viernes en su lista de peores centros de tráfico humano a Venezuela, Tailandia y Malasia, abriendo esos países a posibles sanciones y colocándolos en la misma categoría que Corea del Norte. Que le den a John Kerry, que les den. ¿Por qué seguimos con estas cuestiones? No se le voy a decir, doctor. ¿Por qué ¿quién puede explicar esto de Estados Unidos, esa capacidad para sancionar en distintos temas a los países? Sigue otra, la de Reuters. Estados Unidos coloca a Venezuela, Tailandia y Malasia entre los peores centros de tráfico humano. Y sigue, digamos, si esto es considerado por la prensa, no sé un por titular. No sé por qué nosotros lo ponemos aquí, pero como no nos gusta que se metan con nosotros, lo estamos resaltando, aunque no hay que darle bola a estos informes, aunque claro, los gringolandis lo utilizan después para aplicarte sanciones, decir que sos muy malo y si te va mal puertas adentro y tenés alguna crisis social, aprovechan y te lanzan una bombita porque sos una porquería. Bien, nosotros aquí, desde Ojo con los Medios, estamos degradando, hemos degradado a Estados Unidos ¿en qué lo podemos degradar por la situación en Irak? Bueno, creo que Estados Unidos ha generado en Irak una de las mayores tragedias humanas de este siglo seguro. Y lo degradamos en principio por la violación flagrante de derechos humanos hacia el pueblo iraquí. En principio. Después vamos, a lo largo de la emisión de hoy, vamos a ir buscando más cargos para ponerle a Estados Unidos por la situación en la que ha sumido a la nación iraquí y a su pueblo. Impresionante, ha vuelto a ser Irak noticia a lo largo de esta última semana en todos los medios del mundo por el avance de un grupo radical islámico. Ya lo hemos tratado aquí y lo vamos a seguir tratando en la emisión de hoy. Porque además, hace pocas horas habló Barack Obama, no se sabía qué iba a decir el presidente Gringolandis. Vamos a un reporte de Telesur sobre este caso y luego lo comentamos. Estamos preparados para llevar a cabo operaciones conjuntas en Bagdad, en el norte de Irak. Vamos a compartir inteligencia con ellos.
y a establecer planes para contrarrestar esa amenaza del Daesh. Estamos también adicionalmente listos para trabajar con el Congreso y estamos preparados a enviar unos pequeños grupos de efectivos militares, alrededor de 300, para que puedan entrenar y apoyar a las Fuerzas Armadas de Seguridad de Irak para que puedan continuar adelante. Nuestras Fuerzas Armadas no van a retornar a los combates en Irak, sino únicamente vamos a ofrecerles apoyo para que ellos puedan contrarrestar esa amenaza. En los días pasados hemos anunciado el avance de algunos activos militares en la región. Y ellos nos han estado suministrando informaciones acerca de algunos objetivos en Irak. Y nosotros ahora tenemos la posibilidad de evaluarla, estos objetivos, para llevar a cabo acciones al momento que lo consideremos necesario. Quisiera hacer énfasis que la respuesta más efectiva a una amenaza como la del Daesh sería únicamente a través de una coalición de fuerzas en las cuales las Fuerzas Armadas de Irak puedan tomar el liderazgo. Vamos a trabajar con las fuerzas de Irak y con los países en la región para ofrecer la estabilidad en Irak. El secretario Kerry va a estar partiendo esta misma semana a Irak, donde se va a reunir con representantes del gobierno de Irak y otros aliados de la región. Todos los países vecinos de Irak están interesados en que Irak no se convierta en un lugar seguro para los terroristas. Deben tener la confianza y que ellos pueden avanzar en sus aspiraciones y en sus intereses a través de un proceso político en lugar de la violencia. Se deben establecer consensos en todas los sectores de Irak. Un nuevo parlamento debería convenir lo más pronto posible la formación de un nuevo gobierno, ya que eso sería una oportunidad de crear un diálogo genuino y un gobierno que represente los intereses legítimos de todos los iraquíes. Ahora, no es lugar para los Estados Unidos elegir los líderes de Irak. Está claro que únicamente los líderes pueden liderar con una agenda incluyente. Es por esto que Estados Unidos no puede apoyar un lado dentro de Irak. No hay una solución militar en Irak. No podemos tomar posición por alguno de ellos. Hay una necesidad urgente para fomentar un proceso político, fortalecer a las Fuerzas Armadas de Irak para contrarrestar las amenazas terroristas de grupos como el Daesh para que no tengan un lugar seguro donde actuar. Esta crisis nos recuerda las profundas heridas de la guerra de los Estados Unidos en Irak. La necesidad de que los Estados Unidos se realice preguntas muy fuertes antes de actuar en el extranjero, especialmente cuando se trata de acciones militares. Vamos a seguir vigilando y vamos a continuar haciendo todo lo que se encuentra en nuestras prioridades para promover seguridad tanto a nuestro país como al pueblo estadounidense. Bueno, ahí estaba el presidente hace algunas horitas nomás. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. No van a mandar tropas a combatir al territorio iraquí. La situación es compleja. Dijo sí que iban a mandar 300 asesores militares. ¿Usted cómo lo vio el discurso, doctor? La verdad que me sorprende ahora cómo Estados Unidos, después del desastre de 11 años de ocupación en Irak, y una cuestión clave que se hizo en ese momento fue desarmar completamente el ejército iraquí, que podría haber generado por lo menos una integración más sencilla en esa nación. Y ahora es, bueno, nosotros no nos metemos, no podemos decir qué tipo de gobierno tiene que tener Irak, eso lo tienen que decir los iraquíes. Hace un desastre, deja tierra arrasada y después es como que no, nosotros no tenemos nada que ver. Creo que están más preocupados por las consecuencias de poner tropas ante una situación tan tensa. Me parece que hay una situación compleja también hacia el gobierno de Nouri al-Maliki, el primer ministro iraquí chiita que le pidió ayuda a Estados Unidos para frenar el avance de estos grupos islámicos, y Estados Unidos, si bien durante el gobierno de Bush puso a Nouri al-Maliki de alguna manera a dedo a dirigir el país, ahora tiene una posición diferente.
y no lo quieren apoyar explícitamente porque interpretan que Nuri al-Maliki promueve el sectarismo y no incluye en su gobierno, le está pidiendo a Estados Unidos que incluya más fuertemente a sectores sunitas y kurdos en el gobierno, sí. Cosa que no está haciendo, y bueno, hay una situación ahí muy compleja. Por otro lado, tampoco le interesa a Estados Unidos, aparentemente, que estos grupos ultraislámicos avancen y logren una división de Irak. Han echado leña al fuego durante todos estos años y ahora no saben cómo apagar el incendio. Tony Blair, antes de la decisión de invadir Irak junto con los Estados Unidos, consultó una serie de expertos en Medio Oriente, catedráticos universitarios en la Gran Bretaña, muy conocedores de la situación en Medio Oriente. ¿Qué pasaría ante una... Y ellos le alertaron que eso generaría un desastre. Y ¿Qué pasaría ante? Ante una invasión, porque estaba ya al caer y hizo esta consulta. Le dijeron que eso generaría un desastre de proporciones, desaparecería el Estado, habría un caos y las tensiones étnico-religiosas se potenciarían al máximo. Obviamente ni escucharon a estos expertos que dijeron esto, hace ya 12 años atrás aproximadamente, y está ocurriendo efectivamente esto que pronosticaron. Hagamos un corte, por favor, querido director, y al regreso vamos a repasar algunas imágenes de lo que ocurrió en Irak durante estos años de invasión estadounidense. Esto es Ojo con los Medios, ya regresamos. Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Acá estamos de regreso y como lo prometido es deuda, debemos ver algunos materiales históricos, ya podríamos decir, no está mal dicho, de lo que fue la invasión iraquí y el desastre que se generó allí. Estas notas fueron producidas en Telesur en el año 2005-2006. Vamos a repasar ese material porque si nos olvidamos de lo que pasó hace 3 meses, ¿qué nos queda con lo que ocurrió hace casi una década? Vamos con eso, dale. Las contradictorias reacciones provocadas tras la condena a Hussein muestran las profundas divisiones que experimenta la sociedad iraquí. El conflicto interno con características de guerra civil entre la mayoría chiita y la minoría sunita se ha multiplicado desde el inicio de la invasión. Actualmente, según cifras de las Naciones Unidas, alrededor de 150 civiles son asesinados diariamente como consecuencia de la violencia sectaria. Bagdad se parece cada vez más a un infierno. A más de 3 años del derrocamiento de Saddam Hussein, la prometida democracia por Estados Unidos se ha transformado en un conflicto étnico que mantiene al país al borde de una guerra civil. Condenamos y denunciamos las explosiones que ocurrieron en Ciudad Sadar. La paz sea sobre el profeta Mahoma. Declaramos nuestro gran amor hacia esta gran ciudad. Ni siquiera las invocaciones a la paz lanzadas por los principales líderes políticos y religiosos consiguen calmar los ánimos. La violencia sectaria ha provocado 203 muertos en 48 horas. La cifra más elevada desde que Estados Unidos invadió Irak unilateralmente y desconociendo a las Naciones Unidas. Quedó atrapado, es el grito desesperado. Son las consecuencias de un nuevo ataque perpetrado con un carro bomba. Según las Naciones Unidas, 3.790 civiles murieron durante el pasado mes de octubre. Para el enviado especial de ese organismo en Irak, el país corre el riesgo de ingresar en un ciclo incontrolable de violencia que amenaza cualquier perspectiva futura de paz. Bueno, las imágenes creo que son elocuentes. Fíjese que el relato decía, han pasado más de 3 años desde que Bush ordenó la invasión y el país está al borde de una guerra civil. Y al borde de una guerra civil y con número de muertos en violencia interreligiosa, ahí se relataba 200 muertos en un día, en una jornada.
Y ahora, perdóneme. Y ahora esto no ha cambiado. Es decir, Claro, parece que esta crónica, esta pieza televisiva de Telesur, se podía haber relatado hoy, ayer o anteayer, y era lo mismo. Y era exactamente con diferentes matices, con un poco más o menos de la cifra de muertos, pero se mantiene la misma situación. Y fíjese qué fácil que es decir, bueno, vamos, invadimos, sacamos al tirano. Y fíjese lo que generan. Realmente es impresionante y no sé, a mí siempre digo, Hay que hacer un trabajo. alguien tiene que juzgar, alguien tiene que pagar por esto. Bueno, lamentablemente el Tribunal de Justicia Internacional está hecho simplemente para poner sobre el banquillo a tiranos o dictadores del tercer mundo. Obviamente no veremos jamás a un presidente de los Estados Unidos juzgado por una justicia internacional por delitos como estos, que son delitos de lesa humanidad, porque pensemos cómo estaban Libia, Afganistán, Irak antes de que llegaran los Estados Unidos. Y están peor ahora, entonces bueno, no sé, realmente no es una cuestión ideológica, es una cuestión objetiva. O sea, si una potencia va, deja un país en un caos y anarquía, al borde de un conflicto interno civil, lo fomenta y después, como lo hacen las grandes potencias, nadie paga las culpas por eso. Y pasa lo que veíamos recién en pantalla, 13 años además, no es que pasa 2 meses. No, años y años no se detiene y no hay ningún culpable, ni esto se discute en ningún lado. Seguramente usted está del otro lado y estará diciendo estos tipos son unos extremistas, pero me parece que lo que estamos planteando aquí, fuera de cualquier valoración ideológica, tiene sentido común. No puede ser que una potencia, reitero, venga, deje a un país en esta situación y, bueno, no pasa nada. Y las cifras son tan elocuentes porque Estados Unidos llegó con la idea de pacificar, terminar con un dictador, etcétera, en un país donde había un Estado que tenía una presencia muy fuerte que garantizaba los servicios básicos a su población. Después de eso, hoy, luego de la invasión de 2003, tenemos más de 1 millón de muertos luego de esa invasión y 2 millones de desplazados. 2 datos nada más. Vamos con más imágenes. Cuando el 20 de marzo de 2003 Estados Unidos decidió de manera unilateral invadir Irak, nadie imaginó las sangrientas consecuencias que a la larga despertaría la primera invasión imperial del siglo XXI. El 1 de mayo de 2003, a menos de 2 meses de iniciada la aventura, Estados Unidos ya había derrocado a Saddam Hussein y George Bush declaró pomposamente el fin de las operaciones militares. The United States and our allies have prevailed. Pero algo salió mal. Los soldados estadounidenses no fueron recibidos según lo calculado. El derrocamiento de Saddam Hussein no engendró una democracia como la pensada desde Occidente. Despertó la resistencia nacional contra la ocupación. Cuando el presidente de Estados Unidos anunció el fin de la guerra en Irak, habían muerto 139 soldados ocupantes. Desde entonces hasta la fecha, han muerto otros 2.861. Estados Unidos no previó la respuesta de la resistencia nacional. Según los cálculos del Pentágono, una vez derrocado Hussein, alcanzarían 5.000 soldados para resguardar la naciente democracia. Sin embargo, hoy día los 5.000 soldados no parecen suficientes ni para mantener seguras las bases militares. Al día de hoy, Estados Unidos mantiene 140.000 soldados y Bush estudia ampliar esa presencia para intentar controlar el caos que se implantó en lugar de la democracia. La cifra de civiles iraquíes muertos como consecuencia de la violencia supera los 650.000 y las tropas ocupantes se han visto envueltas en repetidos escándalos por graves violaciones a los derechos humanos. Según las Naciones Unidas, 100 civiles pierden la vida todos los días como consecuencia de la violencia sectaria y más de 2 millones de ciudadanos han huido al exilio. 2006 ha sido el año más violento y diciembre el mes más mortífero para las tropas estadounidenses. El próximo 20 de marzo la ocupación cumplirá su 4º aniversario y la anunciada democracia promete estar cada día más lejos. Ahí va, las notas son de 2006, me parece que valió la pena poner estas imágenes en escena, ¿no? ¿Recordar un poco? Es tremenda la violencia y las cifras, ese 2006 se hablaba de 650.000
civiles muertos, o sea, en apenas 3 años de la ocupación. Estamos hablando de cifras que si hay que remontarse en el tiempo, solo se dieron en Ruanda, en la matanza interétnica entre Hutus y Tutsis, y si no hay que irse a la Segunda Guerra Mundial para ver esas cifras, y en un escenario que supuestamente no es de guerra, porque hubo una invasión, se derrocó a una persona que geopolíticamente no le interesaba a los Estados Unidos y se instaló un gobierno amigo. Entonces se supone que, bueno, llegó la democracia, llegó la paz. Vamos a repasar algo de la vida política de Saddam Hussein, el terrible tirano al que teníamos que derrocar en Irak para traer la democracia y la libertad, con los resultados que están a la vista, aún habiendo pasado... ¿Cuántos años son? 11 años. 11 años, 2003, 2004. 11 años de la invasión, la pacificación de Irak no existe y el país es muchísimas veces más violento de lo que lo era durante la dictadura de Saddam Hussein. Vamos a repasar un poco la vida política de Saddam. Saddam Hussein Abd al-Majid al-Tikriti nació el 28 de abril de 1937 en la aldea de Al-Aja, a orillas del río Tigris. Su vida política comenzó a la edad de 20 años, cuando ingresó a las filas del Partido del Renacimiento Árabe Socialista, BAS, una agrupación laica, nacionalista y revolucionaria que se oponía al colonialismo británico. Su figura comenzó a destacar en la década de 1960 y en 1979 alcanzó la presidencia de Irak. Entre 1980 y 1988, Irak libró una guerra con Irán en la que no hubo ningún ganador. En ese entonces, Saddam contó con el apoyo incondicional de Estados Unidos, que estaba interesado en el derrocamiento de la revolución iraní. Cuando Hussein ordenó 3 años más tarde la invasión a Kuwait, perdió el apoyo de la primera potencia mundial. El aliado se convirtió en el enemigo número 1. En 1991, Estados Unidos expulsó al ejército iraquí de Kuwait e invadió Irak, pero no derrocó a Hussein. Ese objetivo se cumplió 12 años más tarde, cuando mediante falsas acusaciones George W. Bush invadió nuevamente la nación árabe, que estaba desgastada por un embargo económico implementado por las Naciones Unidas. Finalmente, las tropas invasoras entraron en Bagdad y Saddam fue derrocado a comienzos de abril de 2003. 8 meses después, fue hallado en un pequeño refugio cerca de Al-Tikrit, su región natal. Saddam Hussein gobernó su país con mano de hierro durante 24 años. Las noticias sobre la represión desatada contra su propio pueblo fueron reproducidas una y otra vez por la prensa occidental, una vez que el dictador dejó de ser funcional a la política de Estados Unidos en la región. Sin embargo, lideró un gobierno laico que registró un importante desarrollo social, con una amplia participación de la mujer, lo que en definitiva se transformó en un sistema de gobierno avanzado comparado con otros gobiernos de la región. Los crímenes cometidos durante su mandato debió pagarlos con su vida, una pena que seguramente no alcanzará a quienes invadieron su territorio y multiplicaron el dolor de su pueblo. Vamos a repasar una notita más, el juicio a Saddam Hussein, porque claro, primero lo quitaron del poder y luego el gobierno chiita establecido en Irak por Estados Unidos, Saddam Hussein era sunita, se tomó venganza y lo llevó a la horca con un juicio, no me animaría a decir que digitado por Estados Unidos, pero lo cierto es que Saddam fue a la horca y murió, y como decía la crónica, los responsables de los crímenes que se han generado desde su derrocamiento, que han sido mucho más cuantiosos, obviamente que nunca serán enjuiciados ni nada que se le parezca mientras exista este orden global. Si no estaba digitado el juicio, por lo menos su sentencia era clara, podríamos, como el libro de Gabriel García Márquez, ¿no? Crónica de una muerte anunciada. Se sabía que iba a terminar siendo asesinado en el marco de ese juicio. Vamos a las imágenes, dale. En la horca deberá morir Saddam Hussein, según la decisión del cuestionado tribunal iraquí que dicta la sentencia. Siga de pie, vamos a leer el veredicto. Esté de pie. ¿Qué? Siga de pie que vamos a leer el veredicto. Escuche la categoría del veredicto. La escucharé. Atención que la leeré. Yo estaré de pie.
Guardias, háganlo estar de pie. No tuerza mi brazo. El tribunal decidió condenar a Saddam Hussein a la muerte. Hussein no se quedó callado. Mientras el juez completaba la sentencia, lo interrumpió para realizar el que tal vez sea su último discurso público. Larga vida al pueblo, larga vida a la nación, abajo los traidores, abajo los invasores, Alá es grande. Larga vida al pueblo iraquí, larga vida a la nación árabe, abajo los traidores, abajo los invasores. Váyase al demonio, usted y la corte. Los criminales invasores, los enemigos de la humanidad y sus colaboradores son enemigos de la humanidad. Alá es grande. Yo recomiendo al gran pueblo iraquí que olvide a aquellos que han elegido el lado equivocado si deciden regresar y cambiar la situación. También recomiendo al gran pueblo iraquí que deben odiar contra los pueblos de los países que han ocupado Irak, que estén listos para perdonarlos. Usted no es quien decide, usted es un sirviente de la ocupación, de los invasores y de sus seguidores. Alá es grande, vida para nosotros y muerte para nuestros enemigos. Larga vida para la gran nación árabe y muerte para sus enemigos. Larga vida para la humanidad. En la dividida sociedad iraquí, la condena despertó sentimientos encontrados. En barrios chiitas de Bagdad, como Ciudad Sadar, la sentencia fue festejada. La sentencia es justa y esperamos que se implemente pronto. Es una victoria para todos los iraquíes oprimidos. Estas son las calles de Tikrit, la ciudad donde nació el depuesto presidente. Todos nosotros queremos a Saddam Hussein, realmente le amamos y le echamos de menos. Perdóname un comentario antes. Aquí está también el germen de cómo excitan un conflicto social y étnico, ¿no? Y esa sentencia era, digamos, una bomba de tiempo para que esos conflictos interreligiosos explotaran. Hoy habló, comandante, la presidenta de la Argentina, Cristina de Kirchner, lo hizo en el marco del Día de la Bandera, la creación de la bandera argentina, en la ciudad de Rosario, y en el marco del conflicto que vive Argentina versus los fondos buitres, se dio un tiempito para hablar justamente de Irak, las intervenciones militares y los colonialismos que hay que desterrar en el mundo. El mundo está dado vuelta. Y curiosamente los que siempre nos señalaron a nosotros como atolondrados o imprevisibles, o que tomábamos decisiones de arrebato y un día pensábamos una cosa y otro día pensábamos otra, son los que precisamente tienen ya hace bastante tiempo el mundo patas para arriba. Miren, yo lo recordaba el otro día en una conversación en el G77 más China, el año pasado, cuando estuve en la reunión del G20 en San Petersburgo, acuérdense, el tema mundial era si se intervenía o no se intervenía militarmente en Siria. Me acuerdo que nuestra postura, junto a otros países, fue una postura negativa porque no estamos de acuerdo con las intervenciones militares. Pero fíjense qué curioso, no ha pasado todavía un año cuando ahora quienes el año pasado nos pedían que los apoyáramos para intervenir Siria, hoy aparentemente están en conversaciones con Siria y hasta con Irán para ver si se puede intervenir militarmente en Irak, porque ahora el problema está en Irak. Miren cómo están las cosas en el mundo. Y en lo financiero tampoco es muy diferente. Ahí tenemos a una Europa devastada. Varios países reestructurando permanentemente su deuda, porque al vencimiento no la pueden pagar y entonces nuevamente otra reestructuración, más ajuste, más desempleo, más miseria.
Después de ver y compartir los materiales que acabamos de poner sobre la mesa aquí en Ojo con los Medios, me parece que es más pertinente que nunca el eslogan de la reciente cumbre de G77 más China, por un nuevo orden mundial para vivir bien. Me parece que es más pertinente que nunca. Hay un orden global que es... no sé cómo calificarlo. Para que algunos pocos vivan bien a costa del resto. No lo califiquemos, ¿no? Pero lo vimos en escena en las notas que vimos hoy, las crisis sociales, los conflictos internos que se desatan a través de estas operaciones militares, la reflexión de Cristina que nos ayuda a pensar desde un lugar necesario, porque si no hay líderes que se paran y dicen esto pasaba hace un año, esto pasa ahora, tenemos que ver qué es lo que está pasando. Si no lo hacen ellos, lamentablemente los medios de comunicación no nos ayudan a hacer este tipo de reflexiones. Para eso nosotros también tratamos de estar aquí y poner en escena estos materiales. Vamos a despedirnos por hoy y al regreso del corte vamos a compartir un programa de debate de Hispan TV conducido por Roberto de la Madrid, periodista mexicano que trabaja en Teherán, en la sede de Hispan TV, sobre la situación en Irak. Les invitamos a acompañar a Roberto y a su programa Detrás de la Razón, ¿no? Sí. A la vuelta del corte, doctor. Comandante. ¿Nos vemos la próxima? Hasta la próxima. Excelente, no te pierdas el próximo capítulo de Ojo con los Medios. ¿Qué más vas a mirar? ¡Vamos! Avia Yala. Lo que está pasando hoy en Irak es para que el mundo detenga todo y ayude a ese pueblo. Los terroristas sin ninguna piedad y con un salvajismo increíble asesinan a niños, decapitan a padres de familia, matan a mujeres. Esto es un auténtico crimen contra la humanidad. Lo más extraño es que, piense usted, Estados Unidos hoy responde justo al contrario de cómo siempre responde. Por Ucrania, por Afganistán, por Libia, por otros países, hace un gran alboroto para intervenir políticamente, con sanciones o enviando tropas inmediatamente. Pero ahora en Irak, hoy, se lava las manos. ¿Qué está pasando en Irak? Es una pregunta obligada hoy para entender al mundo. Comenzamos. El 10 de junio de 2014, la ciudad iraquí de Mosul fue tomada por los terroristas del Estado Islámico de Irak y el Levante, un grupo insurgente de varias nacionalidades que luchan en Siria y en Irak contra los gobiernos centrales. No dejaron nada, la policía salió huyendo, las autoridades, incluido el ejército iraquí, que dejó las armas y se fue. Tomar Mosul, la segunda ciudad más grande de Irak, fue también posible porque varios comandantes de la era del dictador Saddam Hussein se unieron a este grupo armado. Los insurgentes no se limitaron a la ciudad de Mosul. Como una sombra de la muerte, están avanzando al corazón del país, Bagdad, la capital. En su camino no se enfrentaron al ejército. Los ciudadanos fueron los que pagaron el precio con su sangre. Cortan cabezas, asesinan a niños, rocían de balas a familias enteras, muerte y destrucción. La ONU reveló que los terroristas mataron a cientos de civiles en la ciudad de Mosul. Hirieron a cerca de 1000 personas, ejecutaron a decenas, violaron a mujeres, secuestraron a 16 extranjeros. El pueblo está aterrado. Hay 500,000 de personas que tuvieron que abandonar sus casas, tan solo en Mosul. Este grupo, que se autodenominó Estado Islámico de Irak y el Levante, al ocupar Mosul robó más de $400 millones del Banco Central de la ciudad y de este modo se convirtió en el grupo terrorista más adinerado del mundo. El gobierno central de Irak no se quedó con los brazos cruzados. La Fuerza Aérea iraquí lanzó ataques contra estos rebeldes. El ejército los está empujando hacia el norte y el oeste.
لا بد وأن يحاسبوا ويعاقبوا ولن يفلتوا من العقاب والجزاء وحتى الذين تخاذلوا وبكل صراحة والذين تركوا مواقعهم. Miles de ciudadanos voluntarios también respondieron a la llamada de los líderes religiosos de Irak y se han unido al ejército de Irak para combatir a los terroristas. La crisis puso en alerta al mundo. La ONU condenó al terrorismo. Estados Unidos al inicio rechazó la solicitud del gobierno de Irak para bombardear las posiciones de los insurgentes, pero luego decidió enviar un portaaviones al Golfo Pérsico. El presidente iraní Hassan Rouhani aseguró que enviaría ayuda si el gobierno y el pueblo de Irak lo pidieran. Abu Bakr al-Baghdadi es el líder del grupo Estado Islámico de Irak y el Levante. Antes era un brazo de Al-Qaeda. Hoy el propio Al-Qaeda los repudia, asegura que son unos salvajes. El gobierno de Irak dice que este grupo es financiado por Qatar. Informa que ha encontrado en los escondites de los insurgentes varias armas fabricadas en países árabes. Si los insurgentes avanzan aún más, esto no será una amenaza solo para Irak, sino un fuego que quemará toda la región. Gracias a San Qasemi por este reportaje. Gracias, como siempre, a todos ustedes, que vemos mucha gente en la red allá en Estados Unidos. Muchísimas gracias por seguirnos en Twitter, en Facebook, en México, en Argentina, sobre todo también en España. Muchísimas gracias a todos ustedes. Quiero agradecer a nuestros invitados de hoy aquí en la noche de Teherán. Muchas gracias al doctor Layo Sasdi del Instituto de Relaciones Internacionales de Puerto Rico, allá en la ciudad de San Juan. Y también a Luis Esteban G. Manrique, periodista de la revista Política Exterior, allá en Madrid. Luis, muchas gracias. Quiero empezar contigo. ¿Por qué Estados Unidos, lo que decía en la introducción, por qué Estados Unidos hoy responde justo al contrario de como siempre responde? En Ucrania, por ejemplo, donde nada de gente inocente a comparación de Irak, o en Libia, o en Afganistán, o en otros países, inmediatamente Estados Unidos envía tropas. Aquí hoy sale Obama a decir, me lavo las manos, solo envío o va a enviar cierta ayuda, pero no tropas, cuando hay crímenes de lesa humanidad, cuando hay crímenes contra la humanidad. Luis. Bueno, hay que tener en cuenta que los Estados Unidos viene de una década entera de guerras en Irak y en Afganistán, entonces hay un agotamiento. Hace solamente unas semanas el presidente Obama dio una conferencia ante los cadetes en la ceremonia del comienzo del año académico de la Academia Militar de West Point, y dijo de que Estados Unidos está terminando una era de guerras y que solamente va a intervenir militarmente cuando sus intereses vitales, fundamentales, core interest, que se dice en inglés, va a intervenir militarmente. Acaba de salir, el ejército americano salió el año 2011, precisamente porque el gobierno de al-Maliki, el gobierno iraquí, no firmó un acuerdo que hubiera permitido mantener 10.000 tropas estables en Bagdad, por lo menos, para entrenar al ejército iraquí, pero su valor era básicamente simbólico. Al-Maliki no le interesó. Entonces, por esta razón, Estados Unidos salió del país y tiene muy poco margen Obama para intervención, perdóname Luis, pero intervención podría ser lo que hizo en Vietnam, en Afganistán, pero aquí hay crímenes evidentes contra la humanidad, y cuando él es un premio Nobel de la Paz. Pero, no es muy pero en Siria han habido 150.000 muertos en los últimos 4 años, 8 millones de refugiados, y Estados Unidos no ha intervenido. ¿Cómo no? Acaba de reconocer, Susan Rice acaba de reconocer que envía dinero y que envía armas letales. Sí, pero no, a los rebeldes. Claro, efectivamente, eso como hace todos los actores externos en Siria. Lo que pasa es que no ha enviado tropas sobre el terreno. El problema es que en Afganistán y en Irak crearon los problemas que no existían. Al destruir el Estado iraquí, como existía bajo el régimen de Saddam Hussein, desmovilizaron las fuerzas de seguridad, desmovilizaron al ejército, sobre todo destruyeron las estructuras del poder suní. Por eso es que Irak ha estallado en pedazos. En este momento Irak está repartido entre 3 regiones
en guerra entre ellas, el Kurdistán, el Irak chií y el Irak suní, que en este momento, por el hecho de la implosión del Estado sirio, ha creado una especie de emirato yihadista suní entre Irak y Siria. Ese es el problema. Aparte, son un grupo de una violencia tal. Además, todo esto se puede ver en los vídeos que cuelgan en YouTube, que son sectarios, son terroristas y están amenazando la propia existencia puede haber un genocidio, incluso, porque están amenazando con destruir las ciudades santas de Kerbala, de Nayaf, que son los santuarios chiíes desde la Edad Media, y que también son lugares santos para los iraníes. O sea, lo que está ocurriendo es una crisis geopolítica de tal dimensión que el Consejo de Seguridad en pleno, es decir, Rusia, China, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y ahora con Irán y Turquía, que tienen intereses conjuntos en que esto no ocurra. O sea, tienen toda la comunidad internacional un interés directo en que este emirato yihadista no exista, ¿no? Y para eso necesitas un tipo de intervención. Ahora, ¿cuál va a ser esa intervención? Quienes pueden enviar tropas son los iraníes, pero no creo que lo vayan a hacer. O sea, yo creo que se va a permitir a al-Maliki sostenerse en Bagdad. Déjame y creo que es lo que va a suceder. Para hacer una especie de ping-pong democrático, déjame ir con Lajos. Lajos, la misma pregunta. Okay. ¿No es extraño que ahora Obama no haya reaccionado como Estados Unidos suele reaccionar? Bueno, es que después de más de una década de intervenciones en Afganistán, en Irak, y todavía no han salido de Afganistán las fuerzas americanas, pues están agotados, cansados del gasto que representa la presencia allí, en particular gasto de armas y fuerzas convencionales, que son costosísimos a la larga. Entonces, Lajos, quería que me contestaras eso. Te detengo ahí, entonces te cambio la pregunta. ¿No parece todo esto un plan también estilo Estados Unidos maquiavélico? Porque ellos se fueron hace 2 años, diciembre del 2011, y entonces ahora que está en crisis Irak, es como para decir, ya ven, sí me necesitan para tener un argumento exacto para volver a intervenir, y de hecho estamos viendo varios destructores por el Golfo Pérsico. Bueno, no, yo lo que pienso es que lo que está ocurriendo ahora del ISIS, ¿no?, el Estado Islámico de Irak y del Levante, que ha invadido el norte de Irak desde Siria, es producto pues de la mala política de la administración de Obama de haber pues dado apoyo, y le siguen dando, a la insurgencia la insurgencia siria, a grupos terroristas allí, que hay de todo. Están los del Ejército Libre de Siria, que según Occidente son moderados, pero hay otros como el Frente Islámico, el Frente al-Nusra, ligado a Al-Qaeda, ISIS, ¿no?, el Estado Islámico de Irak y de Levante, ligado a Al-Qaeda, aunque Al-Qaeda no los quiera reconocer. Entonces hemos visto vehículos de estos todoterreno, Toyota, ¿no?, con ametralladoras, que son muy similares, en mi opinión, a los que el Departamento de Estado y creo que los británicos han estado donando a la insurgencia en Siria. Entonces, realmente han creado este problema. Pero en cuanto a las tropas americanas en Irak, querría añadir que van a haber probablemente tropas, pero fuerzas especiales, fuerzas comando, bajo el mando de fuerzas especiales de Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, para guiar las bombas láser de los cazabombarderos Super Hornet del portaaviones George H.W. Bush, que ahora está en el Golfo Pérsico, pues hacen falta observadores, ¿no?, que iluminen, que pinten el blanco donde estarían los combatientes de ISIS con un rayo láser, y ahí van dirigidas, guiadas bombarderos, y en esto cooperarían junto con el ejército iraquí, porque no olvidemos que los americanos han invertido como $15.000 millones en el ejército iraquí, en equipo, entrenamiento, así que han tenido pues una década de colaboración contra grupos insurgentes. Y no olvidemos, no es solo ISIS, los terroristas de Al-Qaeda, están elementos del Partido Árabe Socialista Baath iraquí, que han salido a la superficie y que parece que están coaligados y cooperando con ISIS allí en el norte de Irak. Y además te quería agregar, si me respondes rápido, es muy complejo porque John McCain, el senador, acaba de pedirle a Obama, acaba de insistirle, porque ya se lo ha pedido, de que regrese al general retirado David Petraeus para que regrese a tomar el control en Irak. Entonces todo parece un plan muy cuadrado, muy orquestado desde el Pentágono, ¿no, Lajos? Bueno, yo diría que McCain en este sentido no conoce toda la historia.
muchas veces, aunque haya gente en altos puestos políticos en Washington, no se enteran de todo. Y bueno, mi hipótesis en cuanto al éxito del general Petraeus cuando fue comandante de las fuerzas americanas en Irak, que hubo el llamado surge, el aumento de fuerzas, que le atribuyen con eso la bajada de la violencia y el permitir que los americanos eventualmente se retiraran de allí. Parece que llegaron, es mi especulación en base a noticias, fuentes abiertas, que habrían llegado a un acuerdo secreto con elementos del partido Ba'ath, para que supuestamente los dos combatirían contra Al-Qaeda. Se formaron estas unidades paramilitares de los excombatientes suníes árabes que combatían a los americanos para supuestamente combatir a los de Al-Qaeda y así retirarse salvando las apariencias, ¿no? Estados Unidos, quiero decir, eventualmente, porque no olvidemos que George W. Bush tenía ya el plan de retirarse de Irak, lo continuó y lo concluyó pues Obama. Yo pienso que no funcionaría tal acuerdo o la participación de Petraeus, porque además necesitaría el ejército americano allí y eso implicaría una nueva reinvasión que Maliki y los iraquíes no los quieren, no los quieren los del Ba'ath, no los quieren los del gobierno y los de Bagdad tampoco. Voy con Luis. Luis, a ver, ¿quién es el grupo autoproclamado terrorista Estado Islámico de Irak y Levante? ¿Quiénes son? ¿Quién los financia? ¿Por qué tienen tanto dinero? ¿Qué quieren? Bueno, este grupo apareció primero como Al-Qaeda en Irak, que fueron los extremistas suníes que combatieron al ejército norteamericano después de la invasión del 2003. Estuvieron dirigidos por un líder especialmente sanguinario que se llamaba Zarqawi, y precisamente el general Petraeus, ¿no? El general que hizo el surge al final de la guerra en Irak, de la intervención americana en Irak, fue unir a las tribus suníes en contra de Al-Qaeda. Entonces los derrotaron, pero el hecho de que los derrotaran militarmente en varias batallas, por ejemplo en la de Fallujah, no quiso decir que desapareciera el grupo. Se mantuvo una red clandestina que ha aprovechado el conflicto sirio para adquirir una especie de territorio propio que ha avanzado hacia las regiones suníes en las que ya estuvieron presentes. O sea, Mosul tiene 2 millones de habitantes, es una ciudad muy grande y es una ciudad mayoritariamente suní. Y por esa razón han podido tener un cierto caldo de cultivo social, porque los suníes de esta zona, de Fallujah, de Mosul, estaban muy resentidos con el gobierno al-Maliki, que es un gobierno sectario. O sea, han habido varias purgas del primer ministro al-Maliki, de los mandos militares suníes, de los políticos suníes. Su vicepresidente, que fue elegido con él, está exiliado en Turquía porque lo ha acusado de corrupción, de traición al régimen, etcétera. O sea, el problema es que los suníes están enormemente resentidos del carácter sectario del gobierno de al-Maliki en Bagdad. Entonces, por eso es que en este momento tienes una guerra civil a 3 bandas y que los kurdos en el norte están aprovechando para ganar territorio y consolidar la autonomía que ya tenían embrionariamente, que eso es la posesión de los yacimientos del petróleo en Irak, ¿no? Entonces, lo que era solamente una milicia, que además tiene 20.000 habitantes, se ha convertido en una especie de vanguardia armada de los suníes iraquíes. Que tienen espantado a todo el país. El país se ha fragmentado, exactamente. Ahí va mi pregunta, exactamente. Yo sé que quieres decir algo, pero además quiero que expliques exactamente. Lo hacen con tanta pasión que parece ser que no solo es el dinero o mercenarios a sueldo, sino que detrás también hay no solo resentimiento, sino también hay una cuestión ideológica y quizá también religiosa. Y quiero ahí preguntarte, ¿qué Dios permite que se asesinen niños, que se violen mujeres, que se decapiten a personas? ¿Cuál es esta religión? Bueno, es una versión, una variante religiosa, no diría variante, es una forma extrema de interpretar la religión, pero que no tiene que ver pues con la doctrina religiosa,
que hay, y simplemente es vamos a decir, un régimen de terror, imponer su justicia, su régimen sobre la población a base, pues eso, de asesinatos, de masacres y de manera antigua, vamos a decir medieval, decapitando a las personas, en algunos casos, en otros los ametrallan. Y bueno, pero a niños, Layos, o sea, las imágenes se ven a niños, ¿cómo? Claro, no, bueno, es la barbarie, o sea, están desatados, lo han hecho en Siria, no olvidemos, y lo están haciendo ahora en Irak. Es algo curioso porque realmente estos del ISIS es como una fuerza descontrolada, da la impresión, pero el que fue segundo líder, Abu Bakr al-Baghdadi, que de Bagdad precisamente, yo hasta sospecho que podría haber estado trabajando para el Ba'ath en la clandestinidad, porque el Ba'ath no ha desaparecido en Irak, sigue combatiendo, su líder sigue siendo Isad Ibrahim al-Duri, el que fue vicepresidente de Saddam Hussein. ¿Podría ser acaso, y esta es especulación, y el gobierno de al-Maliki ha acusado a los del Ba'ath en la clandestinidad de haber creado Al-Qaeda en Irak precisamente? Crearon esta fuerza para combatir a las fuerzas estadounidenses, el gobierno iraquí de al-Maliki, o sea, los chiitas, y bueno, traspasaron después, como son, digamos que los combatientes del suelo, las tropas, son radicales, extremistas, fueron a luchar su guerra santa en Siria. Oye, Layos, hablando de eso, ¿por qué el gobierno de Maliki de Irak dice que están financiados por Qatar y por países árabes? ¿Por qué? Bueno, porque hay una lucha, digamos, y Arabia Saudita es uno de esos, hay una lucha, digamos, que religiosa entre estos países árabes del Golfo Pérsico que defienden la forma del Islam suní, pero es una forma radical, la forma wahabita, como se la llama, o salafista, que son los de Al-Qaeda, por ejemplo, en el caso de Arabia Saudita al menos, y pues se oponen a los musulmanes chiitas. Y en eso traducen la religión musulmana chiita, la variante del Islam, el Islam chiita, con Irán. Entonces, ellos lo asocian que el apoyo, por ejemplo, que le da Irán al Maliki y a los musulmanes chiitas de Irak es como que si fuera un imperialismo iraní, lo mismo en Siria, lo mismo con Hezbollah, en el Líbano, y entonces se quieren oponer a ello porque también los saudíes quieren ser líderes de todo el Islam. Y una forma de hacerlo es acabar con la influencia de los chiitas, y por eso han apoyado a los saudíes a la insurgencia contra el gobierno sirio, cuya clase dominante son alawitas chiitas, aliados también de Hezbollah, que son chiitas, y podrían estar detrás de los ataques con bomba en Bagdad, que hubo uno hoy, por ejemplo, hubo otro ayer o antier, o sea, constantemente, incluso de la retirada de los americanos, matando a decenas, centenares de chiitas mayoritariamente. O sea que están peleando estos países árabes del Golfo Pérsico una guerra religiosa contra el chiismo, y claro, pues están apoyando a este grupo ISIS porque es un instrumento para ellos para acabar la influencia chiita sobre el gobierno de Irak. Si no pueden conquistar todo Irak, o sea, los de ISIS, al menos quedarse con la parte central y Bagdad y debilitar así al gobierno chiita árabe. Muy bien, Layos, voy con Luis. Luis, ya para concluir tenemos que cortar. Uno, ¿por qué en Siria Susan Rice dice que sí envía apoyo letal a los rebeldes? Pero ¿por qué esos mismos rebeldes que se están pasando a Irak, ahí se les desconoce? Y tu conclusión, ¿qué le va a pasar a Irak? Tienes un minuto, Luis, por favor. Bueno, el aspecto es bastante pesimista porque lo que se está disolviendo son los estados nacionales que se crearon en Oriente Próximo al final de la Primera Guerra Mundial. El famoso Sykes-Picot. Algunas fronteras que se ven son rectas porque fueron trazadas con una regla y un lápiz por los ingleses y los franceses en el año 19 en lo que eran los trozos del Imperio Otomano. Probablemente esas fronteras están desapareciendo y quizás vaya a ser muy difícil reconstruir los estados nacionales como existían antes. O sea, hay que tener en cuenta que la separación entre suníes y chiíes aparece en el primer momento del Islam, es decir, en la sucesión dinástica del Imperio de Mahoma, y que son formas de Islam muy distintos. O sea, los chiíes tienen un clero, que son los ayatolás, que no existen en el Islam suní, que solamente tienen ulemas, que son jurisconsultos. Los chiíes tienen iconos religiosos y los suníes prohíben cualquier imagen de Dios. O sea, el
la decisión religiosa entre unos y otros es ¿Va a haber incluso invasión de más... Estados Unidos, Luis? No lo creo. Apoyo aéreo sí, y como decía el profesor de Puerto Rico, también van a necesitar un apoyo en tierra de tropas para guiar los bombardeos, pero va a ser mínimo. No tiene margen político para Luis. volver a Irak. Perdón, la gente no lo soportaría. Hay poco tiempo. Okay. Layos, tienes 30 segundos para acabar. Encantado. Incluso Irán dijo que está dispuesto a colaborar con Estados Unidos para ayudar a Irak. ¿Cuál es tu pronóstico, Layos? Bueno, vamos a ver si hay una voluntad de la administración de Obama para aceptar esa oferta. Sería una forma ideal de coordinar los esfuerzos de tropas terrestres, por ejemplo, del ejército iraquí, asesoradas por hay un general iraní que ha ido para asesorar al ejército iraquí, y para que no haya bombardeo fratricida, o sea, que los bombarderos americanos no bombardeen a tropas iraquíes, ¿no? Del gobierno iraquí, combatiendo a los de ISIS y a los del Ba'ath. Así que tendrá que haber, o idealmente, una colaboración. Podría ser el comienzo de un nuevo frente de colaboración, aparte si se llega a un acuerdo con el programa, sobre el programa nuclear iraní, que hay una voluntad en Washington y en Teherán para llegar a tal acuerdo. Esto sería una forma de expandir esa colaboración. Sí. Te agradezco el tiempo en Televisión Vuela. Muchas gracias a los dos, Layos, Ruiz, muchas gracias allá en Madrid y en Puerto Rico. Muchas gracias a usted. Pregunto yo, ¿qué habrá sentido ese niño, piense, o ese estudiante que iba por la calle de regreso a casa y de pronto es asesinado a sangre fría, así, nada más porque sí? ¿Qué pensó en los últimos segundos de su vida? De una vida que ahí quedó en el suelo como si fuera un objeto desechable. Y más aún, ¿qué sintió el que le disparó riéndose y que luego ante la cámara levanta los brazos triunfantes? ¿Qué hizo la raza humana para llegar a este nivel de taradez y de estupidez? Buenas noches.